La idea es hacer un programa que entiendo que es fundamental, por eso nos hemos reunido estas 4 personas, para charlar de un tema. Es fundamental si se puede o se debe hacer un juicio en ausencia de los iraníes que están implicados directamente en los 2 atentados terribles que sufrió la República Argentina. Uno de ellos fue la voladura de la Embajada de Israel aquí en la ciudad de Buenos Aires, hecho que sucedió en el año 1992, concretamente el 17 de marzo de 1992. Y el otro fue la voladura del edificio de la AMIA, que es la Asociación Mutual Israelita Argentina, que sucedió este terrible atentado el 18 de julio del año 1994, que prácticamente entre un atentado y el otro sucedieron escasamente 2 años y 3 o 4 meses. La verdad que entre los dos atentados se cobró la vida de 104 muertos y centenas de heridos, y cuyas esquirlas todavía están hiriendo a toda la sociedad argentina, y no únicamente ni solamente a la sociedad argentina y a la sociedad judía. Quiero decir esto porque la verdad que hay una relación de hechos. Primero, en el año 1992, con la voladura de la Embajada de Israel. El año 1994, con la voladura del edificio de la AMIA. Pero luego fueron sucediendo hechos, porque las investigaciones lograron determinar, la justicia argentina llegó incluso a determinar que hubieron responsables, obviamente, algunos en la ideología, otros en la planificación y otros en la ejecución. Y entre los responsables, la justicia argentina llamó a declarar, en declaración indagatoria, a 5 iraníes y un libanés. Por supuesto, estas personas que de alguna manera estaban vinculadas a ciertos estamentos de la República Islámica de Irán, que incluso algunos de ellos siguen representando cargos y han viajado por el exterior a través de todos estos años. Y ahora voy a explicar por qué este temita de han viajado al exterior libremente. Lo concreto es que la justicia argentina citó a declarar a estas personas no concurrieron, y en el año 2011 un periodista ya fallecido, el señor Pepe Liachev, había divulgado una información en el sentido de que cuando estaba en la presidencia en ese año la señora Cristina Fernández de Kirchner, y cuyo canciller era Héctor Timerman, hoy ya fallecido, se había reunido con autoridades del gobierno de la República Islámica de Irán para establecer algún tipo de pacto o negociaciones secretas, que obviamente todo lo que es secreto generalmente en este tipo de cosas terminaron siendo espurias. Esto fue desmentido en aquel momento por el gobierno argentino, pero se confirmó, obviamente, porque en el año 2013, o sea, 2 años después que el periodista Pepe Liachev denunció estas reuniones, finalmente la República Argentina, estando en aquel momento también de presidente Cristina Fernández de Kirchner y estando de presidente en Irán Mahmoud Ahmadinejad, los cancilleres de Argentina, Héctor Timerman, y el canciller de la República Islámica de Irán, Ali Bakr Salehi, firmaron finalmente este tristemente conocido memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán. Un memorándum que en realidad fue un insulto a todo el régimen jurídico de la República Argentina, porque establecía o quería establecer una comisión de la verdad. Este memorándum hablaba de que había que investigarlo, pero que iban a constituirse 5 jueces por un lado, después cada país podían nombrar 2 jueces, pero que no tenían que ser de esos propios países. Hablaban de que tenía que haber también un presidente de la Comisión de la Verdad en este memorándum, que tenga una suficiente entidad y trayectoria internacional que sea inobjetable. Todo el memorándum en realidad se redujo a una mentira, sin hechos operativos, sin plazo, y digo que voló y rompió todo el régimen jurídico argentino, porque incluso aceptaba la extraterritorialidad. El juez o el fiscal tenía que ir eventualmente a hacer preguntas en la República Islámica de Irán, bajo los acuerdos o las condiciones que ellos establecían. No se estableció nada más que una mentira en este memorándum. Este memorándum finalmente fue atacado por inconstitucional, y la justicia argentina decretó que el memorándum no es inconstitucional, pero esto fue apelado y todavía en la instancia recursiva de la Cámara de Apelaciones tiene que ser resuelto. Lo concreto es que 104 muertos, cientos de heridos y una herida gigantesca en la sociedad argentina no fue suficiente, porque los intereses espurios finalmente que no quedaron del todo claros. ¿Qué sentido tuvo este memorándum? ¿Qué sentido tuvo el memorándum? ¿Blanquear al gobierno argentino?
En realidad, el propio expresidente argentino, Néstor Carlos Kirchner, dijo que la conexión local del atentado había sido el Estado argentino y reconoció la propia responsabilidad. En consecuencia, ¿qué hubo? ¿Qué se ganaba? ¿Qué se pretendía? ¿Intercambiar petróleo? ¿Acaso Irán era el único proveedor de petróleo en el mundo? Hubo luego, por supuesto, vasos comunicantes. Sabemos que Venezuela actuó como en la cabeza de playa de Irán en América Latina. Hubieron valijas también, estuvo asociado todo aparentemente este dinero de Venezuela, que aparentemente quizás pudo haber venido parte de Irán para financiar campañas políticas en la República Argentina. Lo concreto es que se abre acá un gran interrogante, o dos posiciones. ¿Hacer juicio en ausencia a los iraníes o no? ¿Qué valor legal puede tener? Y la otra parte, charlar fundamentalmente el peligro que implica Irán en América Latina y también en la República Argentina. 104 muertos, más de 300 heridos y 45 o 46 millones de habitantes en la República Argentina, todavía siguen esperando justicia. Aquí está a mi lado el señor profesor y el analista internacional Luis Fuenzalida, ex director de Interpol, a quien por supuesto él va a hacer una exposición en unos minutos acerca de lo que implica Irán aquí en América Latina y en la República Argentina. Bueno, Alberto, las relaciones con Irán y Argentina se remontan allá por 1902. Sin embargo, podemos decir que los puntos más fundamentales y que hacen a la cuestión de esta reunión empiezan a darse para finales de 1985 y más precisamente entre 1985 y 1986, durante el gobierno del doctor Alfonsín, cuando se firman dos acuerdos entre la República Argentina y la República Islámica de Irán. Tenemos que pensar que para ese momento Irán estaba en una guerra con Irak y Irak había destruido los dos reactores nucleares que había empezado a trabajar Irán, que eran de fabricación alemana. Por lo tanto, se firman estos acuerdos con la empresa estatal INVAP con el objeto de que se construyan nuevos reactores nucleares y además la purificación del uranio y combustible para los reactores. Esos acuerdos van a empezar a complicarse, no solo por una cuestión de la situación que se va a dar en la política argentina, sino también porque los acuerdos, cuando son firmados, en cierta forma contradecían otros acuerdos que se habían firmado con Egipto e Irak, también en el tema del campo del desarrollo nuclear. Pero quizás el golpe de gracia es en 1991, cuando ya en la presidencia Carlos Saúl Menem, con su alineamiento internacional con Estados Unidos, tanto político como militar, deja sin efecto los acuerdos con Irán. De esos acuerdos, en realidad, un solo punto se llevó a cabo, que fue casualmente muy curioso, porque fíjate vos que ya para 1986-88, cuando se firman los acuerdos, la Agencia Internacional de Energía Atómica había puesto los ojos en Irán. Y una de las condiciones que le impone a la Argentina es que, con respecto al reactor nuclear de la Universidad de Teherán, que en ese momento ya estaba alcanzando al 90%, 90% de enriquecimiento, se podía llegar a hacer el trabajo siempre y cuando se lo reacondicionara o se reconfigurara el reactor al 20% de enriquecimiento. Bajar la potencia. Exacto, que es lo que hizo el personal argentino, los técnicos argentinos que viajaron, y es la única obra que se hizo. Bueno, luego del 91, como bien dijiste vos, lamentablemente Argentina va a sufrir los dos atentados. En el 92, el de la Embajada del Estado de Israel, y en el 94, el atentado a la AMIA. Tras el atentado a la AMIA, vos fijate lo que son las cosas, en el año 96, Argentina tiene que pagar
la suma de 6 millones de dólares de indemnización por haber incumplido esos dos acuerdos firmados durante la presidencia de Alfonsín, porque había renunciado, había salido de los términos del acuerdo en forma unilateral. Ahora bien, uno, más allá de que luego respecto a la causa de la AMIA, la justicia argentina va a expedir las circulares rojas, o mejor dicho, la captura que va a dar lugar a las circulares rojas de Interpol, vos hiciste una salvedad que era el tema de Irán en América Latina y fundamentalmente en la Argentina. Con respecto a la Argentina, en lo personal creo que se dan dos situaciones. La primera, que Argentina es el país de Latinoamérica con la mayor comunidad judía. La segunda, se podría llegar a hablar del incumplimiento a los acuerdos de cooperación nuclear que se habían firmado. La tercera es que en el año 93 se realiza una reunión en la ciudad de Mashhad, en Irán, en la cual viaja el que era el agregado cultural de la Embajada de Irán en la Argentina, Mohsen Ghabani, llevando todo el informe de inteligencia para determinar cuál sería el objetivo de un ataque terrorista, donde en agosto de ese año, de 1993, se termina por decidir que el blanco iba a ser la sede de la AMIA acá en Buenos Aires. Irán tiene, con respecto a Latinoamérica, objetivos muy importantes, tanto desde el punto de vista geopolítico como desde el punto de vista también financiero. Porque no nos olvidemos que Irán hace varias décadas que viene arrastrando el tema de las sanciones económicas. Entonces los países latinoamericanos para el régimen de Teherán son importantes para tercerizar el movimiento de capitales que no puede hacer directamente como actor estatal. Otro objetivo de Irán para América Latina es el de producir crisis recurrentes en lo que comúnmente se llama el patio trasero de Washington, es decir, América Latina, para de esta manera desestabilizar el panorama de América Latina respecto a la geopolítica de Estados Unidos. Para eso se vale de distintos medios, pero que fueron, también vos lo apuntaste, fueron muy importantes a partir de dos hechos. Uno, en el 1999, cuando llega Hugo Chávez al gobierno de Venezuela, y el otro, muy importante, es el año 2005, que es cuando llega a la presidencia de Irán Mahmoud Ahmadinejad. Estas dos personas son las que concretan, como vos te referiste, la cabeza de playa de Irán en la región. Y a partir de ahí podemos decir que todo lo que sea en relación al terrorismo yihadista chiita es un peligro inminente en cualquier lugar de América Latina. Hay puntos fundamentales, como es por ejemplo la región o la zona de la Triple Frontera, donde desde mediados de la década del 80 del siglo pasado está presente Hezbollah. Hezbollah, no nos olvidemos que es el proxy de Irán, y la mayoría de las comunicaciones, informaciones e inteligencia que se hacen en las distintas embajadas de Irán en América Latina se relacionan o se comunican con la unidad 910 de Hezbollah, que es la encargada a su vez para planificar cualquier tipo de operación en el exterior, que obviamente es respaldada por Irán. Y con respecto a las circulares rojas, en la actualidad aún están vigentes 6, pero, como bien dijiste, hubo un cambio en la política argentina con respecto a Irán,
Una fue el discurso del 2006 en Naciones Unidas del expresidente Kirchner, y otra muy distinta fue a partir del 2011 con la entonces presidenta Cristina Kirchner, que se va a materializar con el memorándum de entendimiento del 2013. Pero más allá de eso, lo que es, para que vean la presión del gobierno iraní, es que desde el 2004 Irán ha presionado a Interpol para que levantaran en ese momento 9 circulares rojas, que eran de 8 ciudadanos iraníes y un libanés. Eso dio lugar a que en diciembre del 2004 se suspendieran preventivamente. Fue una medida unilateral e inconsulta en la Secretaría General de Interpol, donde tanto el juez que tenía la causa en ese momento, el juez federal Canicó Bacorral, como el fiscal Nisman, mediante sendos oficios, reclamaron el levantamiento de la suspensión. Sin embargo, recién se va a levantar esa suspensión durante la Asamblea General de Interpol de 2007 en Marrakech, Marruecos, luego de la locución del fiscal Nisman ante la Asamblea General. Recién ahí se vuelve a poner vigencia, no a las 9, sino a 6 circulares rojas. ¿Qué son las que están vigentes? Menos una, y que hubo otra que se sumó a las que habían quedado. De las 6, en el año 2008 queda una sin efecto por la muerte del único ciudadano que no era iraní, que era libanés, que era Imad Muniyet. Bueno, Imad Muniyet, que era prácticamente el encargado de las operaciones de terrorismo en el exterior, tanto de Hezbollah como de la Guardia Revolucionaria iraní, muere cuando explota el vehículo en que se trasladaba en las afueras de Damasco, en Siria. Lo que quedarían 5, pero luego se agregó Alman el-Reda, gracias a trabajos de inteligencia que proporcionó el gobierno de Estados Unidos. Quedan 6 en total, tenemos un libanés ahora en vez de... Sí, bueno, volvemos a tener un libanés y 5 iraníes. De los 5 iraníes tenemos hechos muy puntuales donde realmente de ninguna manera se acató el pedido de la justicia argentina. El primero de ellos, recuerdo en 2011, fue el de Ahmed Bahidi, ministro de Defensa en ese entonces de Irán, con circular roja, y que sin embargo estuvo para la inauguración de una academia militar en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y otro más reciente fue cuando volvió, que fue Ali Faligian, cuando fue reelecto, por decirlo entre comillas, Daniel Ortega en Nicaragua. Correcto. Es importante aclarar esto, porque este memorándum que yo me hago cargo, lo tildo de espurio, fue firmado un 27 de enero del año 2013, y el Congreso argentino lo ratifica un mes después, con una mayoría de votos, creo que eran 131 votos a favor y 113 en contra. Y hay un detalle, me hiciste acordar, hay un detalle muy importante. En el año 2005, la Secretaría General de Interpol, a través de su Oficina de Asuntos Jurídicos, envía 2 propuestas para terminar con lo que ellos llamaban la controversia argentino-iraní. No nos olvidemos que desde octubre del 2004 estaban preventivamente suspendidas las circulares rojas. Esas 2 propuestas, la primera pedía que las partes aceptaran la mediación de un jurista internacional de reconocida trayectoria y prestigio, que inclusive se tiró el nombre del juez
de la Audiencia Real Española, Baltasar Garzón. Pero la segunda propuesta es la que a mí me llama muchísimo la atención. ¿Y por qué? Porque la segunda propuesta, que es del mes de julio del 2004, si mal no recuerdo, proponía que las partes, Argentina e Irán, cada una propusieran 2 juristas de distinta nacionalidad a las partes, es decir, 2 que no fueran iraníes y 2 que no fueran argentinos. Los que a su vez, estos 4, iban a proponer un 5.º jurista, también de distinta nacionalidad a las partes, para que se formara una comisión para estudiar la controversia argentina o iraní y pudiera dar un dictamen. Algo muy parecido a lo que después, en el 2013, lo vemos plasmado en el memorándum. Es importante, ahora vamos a ver la parte jurídica, que el Parlamento argentino finalmente ratificó un mes después, concretamente en febrero del año 2013, ratificó el memorándum. Hay que saber que Irán ni siquiera lo trató en el Parlamento iraní, con lo cual el memorándum nunca pudo ser aplicado ni llevado a cabo en la práctica. Bien, aquí tengo a mi lado al doctor Franco Fiumara, profesor universitario, abogado y juez penal. Y el tema, la parte jurídica, ellos no van a venir nunca a declarar, los imputados. ¿Qué se hace? ¿Se puede hacer juicio en ausencia? ¿Existe posibilidad jurídica? ¿Hay antecedentes? ¿La causa se va a morir si ellos no llegan a venir a declarar? Alberto, yo te agradezco esta posibilidad, también la compañía prestigiosa tanto del doctor Indís como de Luis Fuensalida. Acá hay una cuestión que yo te lo voy a mostrar con hechos y de una forma muy sencilla para que todos puedan comprender, y no solamente en el ámbito jurídico, sino a alguien que es realmente los que necesitan que esto se aplique, son las víctimas. Ese grupo de víctimas en general y también el Estado, que tiene un deber de dar respuesta a todos esos, y es aquí la falla estructural del Estado argentino, conforme también lo reconocía ante los organismos latinoamericanos oportunamente. Yo te voy a llevar al atentado de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo de Francia. Charlie Hebdo. Y también al supermercado Pollo. Sí, en Francia también. Hace muy pocos años. Nosotros estamos atravesando 31 años de un atentado y prácticamente estamos acercándonos a los 29 del otro, ¿no? Estamos hablando del restaurante de Show. El restaurante, exactamente. Ya tuvo sentencia. Fíjense, una buena investigación, que acá tenemos algunas fallas en su momento, tuvo sentencia, miembros del grupo islámico asentados en Bélgica y en Francia, 3 de ellos condenados en contumacia, en ausencia. Nunca pudieron ser hallados. O sea, Francia los condenó, está en las circulares rojas, uno de ellos aparentemente, como bien dijo recién Luis, a Muñez o Munillet, como se lo menciona, también murió en el estado de combatiendo con el Estado Islámico hace muy pocos meses o muy pocos años en Siria, ya tienen condena. ¿Qué ventaja tiene quizás este sistema? Yo te traje esto para que vean el impacto que generó esto, Francia aplicándolo, cuando Francia a nosotros nos había regalado un antecedente jurídico, regalado en algún sentido o en términos de la palabra, que fue justamente la condena al represor Astiz, en su momento también, por el asesinato de las monjas francesas, ¿sí? Que también es un antecedente que enriquece todo este panorama. Yo te estoy llevando a esto, y también en la actualidad, cuando son críticos, cuando concluyen los responsables del Plan Cóndor, tanto en ausencia como en presencia, condenados por el Tribunal de Roma en el año 2019 con recurso de casación, también sosteniendo los fallos de primera instancia en el año 2020, hace escasos días en plena pandemia. O sea, hay evidentemente antecedentes jurisprudenciales internacionales que se los juzgó en ausencia de criminales. Y ahí no solamente esos antecedentes, sino que detrás de todo antecedente tiene que haber una estructura legal que no es el Poder Judicial el que lo legisla, sino es la voluntad del político de tomar el todo por las astas, como hizo Francia, como hizo Italia, como hizo también la comunidad internacional en relación al último gran antecedente, que es el de Rafik Hariri, asesinado en el 2005, primer ministro libanés,
justamente en este caso, y donde fue condenado a este juicio internacional justamente el yerno de Munichev. Bulgaria, cuando condenó a quienes masacraron sobre un micro los turistas israelíes que habían ido a Burgas justamente a pasear. Te llené de antecedentes internacionales como para decir que esto es un instrumento útil. ¿Y por qué te traigo a esto? Porque acá también van a estar las críticas y ya le doy respuesta a las críticas. Que se vulnera el derecho a defensa en juicio. Mentiras. Mentiras. O error de desconocimiento de la norma. Digo mentiras, es una palabra dura que no se utiliza jurídicamente, pero lo digo porque a veces distorsionan la realidad cuando dicen que esto es ideológico político. No, señor, porque tanto de derecha como de izquierda lo aplican. Ucrania, Rusia, con el señor Putin en el gobierno, que también tiene este proceso y condenó a una bloguera hace muy poquito que está refugiada en Alemania. Ucrania, Yanukovych, con el presidente de 2017, está refugiado por Putin, el expresidente, que era quien querían sustituir en caso de que funcione la invasión plena justamente en territorio ucraniano, estas grandes masacres y crímenes de lesa humanidad, y lo menciono fuertemente porque justamente el atentado de la AMIA es justa de la figura jurídica del crimen de lesa humanidad. Estamos hablando de crímenes imprescriptibles. Y por último, para cuando dicen no, porque esto es de las derechas, yo no defiendo derechas y izquierdas, hablo objetivamente, o sea, los derechos humanos, los derechos humanos, que no son tiene los derechos ideología de las víctimas. ¿A quién no le gusta el fútbol de los que estamos en esta mesa o de los que van a ver este video? Creo que a la mayoría de todos los que estamos presentes. ¿Saben quién fue condenado en un régimen socialista de estructura soviética? Una persona destacada, figura futbolística, Puskás. Él era militar, llevado a leva militar por la fuerza en el gobierno soviético. Cuando salen de Hungría para jugar al fútbol con la selección húngara o con su equipo de fútbol, no recuerdo ahora el detalle, justamente desertaron, fueron de España, pero le dio refugio, le dio la nacionalidad, justamente para cometer esto, y de esta forma cerró el juicio de ausencia. Decir que Puskás, Gentry y Di Stéfano fue la mejor delantera que tuvo el Real Madrid en toda su historia. Pero vale, Ferenc Puskás. justamente vale para que todo poner en la sociedad algo tan mediático como es el fútbol, claro. Y quien no conoce a Puskás, para que vean que esto no es una cuestión de ideología, sino de justicia. Yo te quiero llevar a todo esto porque empecé hablando de las víctimas y algo muy importante, cómo es sostenido esto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo Nardelli. Pero antes de mencionarte esto, vuelvo al corazón de todo este proyecto, que son las víctimas. La ley 27372, en su artículo 8, que es la ley de víctimas, justamente ampara y le da derechos a las víctimas de terrorismo, que es lo que el Estado argentino siempre olvida en todas sus estructuras. Y entonces cuando dicen, no porque tiene que ser defendido, y aquí es donde te hice todos los detalles jurisprudenciales, el doctor Silva, un notorio defensor oficial federal de la Nación, en su momento, cuando se cumplían los 30 años del atentado previamente, si mal no recuerdo, del atentado de la Embajada de Israel, presentó la prescripción, por decirlo más sencillo, de la causa por el tiempo de inactividad que llevaba. Fíjense que el abogado técnicamente representó a todos los acusados en la causa y lógicamente el juez no le hizo lugar a dicha cuestión, alegando que es un crimen de lesa humanidad y que es imprescriptible. Y esto lo sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Nardelli, cuando le dice el tratado de extradición con Italia, la reciprocidad, el pedido de extradición de Italia al señor Nardelli, que había sido condenado en ausencia en 4 años y 6 meses de prisión. Lo único que le exigió la Corte Suprema fue que pueda volver a ser juzgado en presencia. Y algo que puede hacerse muy sencillamente tiene que ver con el tema recursivo de la ley que ha de implementarse, y que toda la prueba que se desarrolló en el juicio de ausencia es válida y se la da ya por producida y solamente podrá presentar prueba. En el caso hipotético de que algunos de los acusados resulten condenados, porque también pueden resultar absueltos, son las reglas de juego en la justicia, por eso se decidió, justicia perseguirás, justamente es el instrumento que más válido hay para que esto pueda instrumentarse. Tenemos aquí en la mesa también la presencia del jurista, expresidente de la DAIA, el doctor Alberto Indy. Bien, tu especialidad el derecho y también respecto al juzgamiento de los iraníes en ausencia. Tus comentarios y fundamentalmente las críticas a la gente que muchas veces, como bien dices, tú confirmaras por error, dicen que no puede hacerse o no podría hacerse el juicio en ausencia de los imputados.
Gracias, Alberto, por la invitación. Segundo, es magnífico hablar después de Luis y después de Franco, porque adhiero a todo lo que dijeron, así que podemos tomar café tranquilos. No vamos a renunciar a la búsqueda de la verdad y la justicia en el atentado más aberrante que sufrió la República Argentina, que es el atentado al edificio de la AMIA Daya en 1994, el 18 de julio de 1994. La causa AMIA ha sido definida por el doctor Raúl Boscoff, que fue el principal asesor en la unidad de investigación del atentado a la AMIA que presidía el senador Mario Cimadevilla, como el inventario de todos los males. Todo lo que tocó la causa AMIA lo destruyó. Y voy a volver, antes de seguir con este tema, a algo que vos dijiste del memorándum. Porque el memorándum tiene algo que es muy interesante para lo que estamos hablando del juicio en ausencia. Primero, que el memorándum, como vos bien lo señalaste, esa comisión de la verdad nunca se hubiera constituido, era imposible. Era imposible. Segundo, el memorándum dice que el juez de la causa y el fiscal se deben constituir en Irán para interrogar a los imputados, no para tomar declaración indagatoria. Interrogar. Sí, y en el sistema judicial argentino, si no se toma declaración indagatoria, el proceso no puede seguir. Nunca se hubieran constituido en Irán porque el fiscal era Nisman y Nisman tenía una fatua y no podía ir de ninguna manera a Irán porque no hubiera vuelto de Irán. Quiero aclarar a la gente que cuando bien el doctor Indig señala, la fatua es un edicto religioso de muerte que pesa y no se levanta. Era un edicto de muerte contra el fiscal ya fallecido o asesinado, no fallecido, Alberto Nisman. Segundo, había que hacer los interrogatorios en farsí, o sea, con traductores iraníes. Sabemos lo que pasa. La única, vos te preguntaste por qué ese memorándum. En realidad la única cláusula operativa que tuvo ese memorándum fue el artículo 7º, que decía que una vez firmado por los cancilleres de ambos países, se iba a enviar a Interpol para que tome nota que Argentina e Irán suscribieron ese memorándum. Y la idea era suavizar las alertas rojas, porque es cierto que las alertas no se le dio de baja, pero se suavizaron. Y los imputados, varios de esos imputados viajaron por el mundo y no pasó absolutamente nada. Y estuvieron muy cerca de acá, porque entre otros lugares uno estuvo en Bolivia y no pasó absolutamente nada. Pero lo interesante de ese memorándum, que cuando la Cámara decreta su inconstitucionalidad, en el voto del doctor Fara, hace mención que se puede aplicar el juicio en ausencia. Menciona el juicio en ausencia por primera vez, pero en realidad no es por primera vez porque la Corte ya en varios fallos, como bien lo señaló Franco, reconoció la existencia del juicio en ausencia y de la posibilidad de su aplicación siempre que se sancione la ley que todavía no
fue sancionada a pesar de que en el año 2018 tuvo estado parlamentario. En consecuencia, el memorándum Fue declarado inconstitucional. Esto Así es es, por la así justicia es, argentina. por la justicia Bien. argentina. Ahora vamos a la relación de la causa AMIA y la ley del juicio de ausencia. Todos sabemos que la causa AMIA hace varios años que está paralizada y creo que todo el mundo piensa que esto va a terminar de esa manera y que el atentado a la AMIA, después de 28, ahora va a ser 29 años, se va a convertir simplemente en un hecho histórico que una vez por año se va a recordar, como muchos hechos históricos en la Una efemérides. Una efemérides. Obviamente que hay muchos que estamos trabajando para que esto no suceda y consideramos que la única herramienta válida es el juicio en ausencia. Pensemos que la causa AMIA tiene muchas lecturas. Hay un grupo de familiares que consideran que desde su origen la investigación de la causa AMIA es de nulidad absoluta y que la única forma que esto pueda tener otro cauce es a través de una comisión de la verdad Otra vez. que hablan de una especie de CONADEP con ciudadanos ilustres que investiguen la causa, cosa que es imposible. Prohibido por la Constitución, incluso comisiones especiales. Hay otro grupo muy conocido que sostiene que Galeano desvió la investigación y que no se investigó la conexión siria. En mi caso personal traté de investigar qué es esa famosa conexión siria que nunca se supo bien quién es esa conexión siria. Es el famoso Ibrahim al-Ibrahim, es Monser Alcázar, es Alberto Canore Edul, es Alfredo Chabrán o es Sadat, que era el dueño de la empresa de volquetes Santa Rita, recordamos. Sí, claro, que estaba frente al AMIA. Que colocaron minutos antes del que se produzca el atentado un volquete, y este Haddad, el dueño de la empresa, tenía una cantera y en esa cantera manipulaba amonal y el atentado se hace con amonal. Bueno, todos han sido investigados, todos han sido investigados, no solo por Galeano, que decimos que la investigación de Galeano adolece de enormes vicios, errores, inexperiencia, cada uno le pondrá otro adjetivo. Todos los que vinieron después, todos los fiscales investigaron y no aparece esa famosa conexión siria. Entonces, para mí y para otros, lo que hay en la causa, con errores y defectos, es la verdad. La causa AMIA tiene certezas y tiene inconsistencias. ¿Y cuáles son esas certezas? Sabemos que el 18 de julio de 1994 explota una bomba en la AMIA. Sabemos que hubo un terrorista suicida cuyo nombre puede tener distintos nombres, pero yo lo conozco como Ibrahim Hussein Berro. Sabemos, como bien dijo Luis, que esto se planifica
un 13 de agosto de 1993 en la ciudad de Mashhad. Sabemos que el cerebro operativo de esto, ustedes lo pronuncian de una manera, yo lo pronuncio como Hikmat Mugnier. Muy bien, correcto. Fue el cerebro que después, como bien dijo Luis, muere en condiciones, en situaciones un poco particulares. Muere. Y hablando de lo que dice Alberto con respecto a Ibrahim Berr, y otra de las pruebas por las cuales Irán está involucrado en la causa AMIA es que el Sheikh Ali Abud Malik Rani es el responsable de la mezquita El Imán de Cañuelas y es quien tuvo bajo su cobijo a Ibrahim Berr. Ahora, es interesante respecto de la responsabilidad de Irán, porque cuando, creo que extraoficialmente en algún momento alguna persona le preguntó a el ya fallecido canciller argentino Héctor Timerman respecto del memorándum, y él le contesta: ¿y con quién querés que negocie? Si no es con los que hicieron el atentado. Y esto, confesión de partes, de pruebas. El mismo Timerman en ese comentario sabía que los responsables habían sido los iraníes. A pesar de todo, el gobierno argentino quiso negociar con Irán. Sí, también, por ejemplo, la mezquita Al-Tawhid, que está en Floresta, fue inaugurada en 1983 por Mohsen Rabbani, y el sheikh que está a cargo de esa, que es Karim Paz, es amigo, y una de las personas que concurren a esa mezquita es Jorge Khalid Yousuf, que es, más allá de tener relación, por ejemplo, con Luis Delía o con Fernando Esteche, es también otra de las personas que está investigada en la investigación del atentado a la AMIA, donde son muchas las pruebas que hay, donde no se puede desvincular de ningún modo a Irán en el atentado. Termino el Sí, concepto. cómo Sabemos que el atentado se hace con una Renault Traffic, sabemos que esa Renault Traffic se hace en el taller de Nitzcaner por triplicado, no por duplicado, por si hicieron 3. 3 camionetas. Sabemos que el que mandó a hacer esa Traffic fue Carlos Tejeldín. Sabemos que Tejeldín entrega ese vehículo a la gente de la brigada de Lanús, creo que era de Rivelli, el grupo de Rivelli. Rivelli, obviamente, o ese grupo entrega con conocimiento o sin conocimiento, eso es un tema que no está absolutamente definido, a quien después hace el atentado, y sabemos que esa Traffic venía siendo seguida por, en ese momento era la CIDE, y sabemos que esa Traffic el día 15 de julio creo que fue a las 18 horas, se estaciona en la calle Ascuénaga 959 en Chet Parking, y a partir de ahí le pierden el rastro. Y ahí está un poco lo que se habla de la conexión local. Porque obviamente se dice, y yo creo que erróneamente, que no se conoce la conexión local. En realidad la conexión local se conoce, por ahí no los nombres, pero no olvidemos que hubo zona liberada, no solo en el atentado a la Embajada de Israel, en el atentado a la AMIA y en la muerte de Nisman. O sea, los 3 hechos luctuosos
terribles que sufre la República Argentina, era la misma metodología. Sabemos que hubo un grupo de cara pintadas, porque estaba el oficial, no sé cuál es el cargo, Pacífico, que era un cara pintada muy conocido, que estuvo el día del atentado en la calle Corrientes y Pasteur y no pudo dar razón de qué hacía en esa zona. Sabemos que entró una ambulancia, la primera que entra después del atentado es una ambulancia que tampoco se sabe de dónde vino. O sea, hubo participación de policía de la provincia de Buenos Aires, de policía de Capital Federal, de grupos de militares del Regimiento 601. Esa fue un poco la gente que de alguna manera estaba en las tinieblas. Entonces, llegamos a esta situación. La causa no va a avanzar más, o nos olvidamos, o luchamos para que se sancione a través del Congreso una ley que permita juzgar a los imputados iraníes que desoyeron a la justicia argentina y se sustrajeron voluntariamente a comparecer ante el juez de la causa mediante una ley de juicio en ausencia, que además, como la causa AMIA fue declarada por el juez Canicoba Corral como delito de lesa humanidad, y especialmente, como bien lo dijo Franco, la ley de juicio en ausencia se aplica a los delitos de lesa humanidad, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, terrorismo. Nosotros consideramos que no existe ningún impedimento constitucional para que se aplique en la República Argentina. Solamente faltaría nada menos que la voluntad política. La voluntad política de sancionar la ley. La ley. Incluso hay una cuestión muy curiosa, ¿no? En Interpol lo que más se maneja es la ley 24767, que es la ley de cooperación penal internacional. Podemos llevar a cabo la detención preventiva con mira a extradición y extraditar a una persona que está en rebeldía en un país requirente. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos? Es decir, obviamente el país requirente tiene que aceptar que la persona detenida con pedido de captura por su rebeldía sea nuevamente juzgada en el país requirente y que tenga garantía de defensa en juicio. Ahora, nosotros podemos detener a una persona que está en rebeldía, que es decir, está en ausencia en el país requirente, lo podemos enviar, pero nosotros no podemos hacer juicio en ausencia. Yo quiero agregar algo, y tomo lo de los dos, en especial lo del doctor Indig, y que son fallas estructurales por lo cual se implementa como solución el juicio en ausencia, y hay muestras sobradas quizás en el caso AMIA, ¿no? Cuando uno desperdigona y va juzgando a uno por la vez por el mismo hecho. Y acá no sirve, ¿por qué? Porque el hecho único es complejo y hay que juzgar a todos como se hizo el Plan Cóndor en Italia o como se hizo el caso que vos trajiste a colación, que si no era juzgado Martin Bormann, se rompía la orden de mando o la cadena de mando en relación a Hitler con los demás jerarcas. Y por eso es que muy bien el juez francés dice vamos a usar la figura de juicio en ausencia. Lo mismo pasó con el caso, reitero, del Plan Cóndor en Italia, porque si vos me caía detenido uno y lo juzgo, después se me rompe la investigación o es más complejo justamente todo lo que son las cadenas de mando o la demostración de un plan criminal como el que se orquestó en Massad y el cual Muñez fue uno de los artífices necesarios justamente como para esto desarrollarse. Y por eso hay que juzgarlo en conjunto a los ausentes y a los presentes. Y después solamente está la fase recursiva si van cayendo detenidos con las alertas rojas, pero ya con condena, quienes
estén todavía prófugos de la justicia. La pregunta sería jurídicamente, si existiera ese juicio de ausencia y finalmente ellos no comparecieran y fueran declarados por supuesto culpables, las circulares rojas de Interpol no caerían. No, para nada. Para nada. Es decir, lo Solamente único- con certificado de función. Exacto. Únicamente. O que salieran absueltos. O que sean absueltos. Exacto. Pero son las reglas de juego que yo dije previamente. Condena su absolución. O sea, no es un detalle menor. no el juicio tiene que de ser. ausencia. Exactamente. No es un O sea, detalle. para hacerlo más simple y entendible, porque el tema del juicio en ausencia tiene algún grado de complejidad. Pero vamos a hacerlo muy simple, porque hubo una evolución, así como el derecho penal, y yo no soy penalista, tengo al maestro acá, así que, pero así como el derecho penal fue modificándose y hoy se mira tanto a la víctima como al victimario, más a la víctima, Claro. en el juicio en ausencia, en el concepto y en la doctrina, pasó exactamente lo mismo, porque es obligación de los estados investigar, buscar la verdad y, si es posible, una reparación para las víctimas de este tipo de delitos. Entonces, lo esencial es, si el imputado fue debidamente notificado de la existencia de un juicio en su contra. ¿En qué consiste la imputación, el delito que se le imputa? Hay que notificarlo. Y si se le da la oportunidad, si está dispuesto después a comparecer, aún después de una sentencia, tiene que tener la posibilidad de una reapertura. Yo no digo un nuevo juicio, porque todas las pruebas que se aportaron siguen siendo válidas. Se le da el derecho a ofrecer prueba y producir prueba, pero no un nuevo juicio. Pero si tiene esa posibilidad, todas las legislaciones que aplican el juicio en ausencia la declaran absolutamente constitucional. Y esto está evolucionando de esa manera. No se puede ser dogmático frente a delitos gravísimos como son genocidio o de lesa humanidad. O sea, en definitiva, el bien jurídico mayor a ser tutelado Así es el es. derecho de las víctimas. Así es. El derecho de las víctimas. Además, en el juicio en ausencia va a tener una representación legal. De hecho, la tiene en la causa mía, está el doctor Silva, es el abogado de todos los acusados. De todos los El acusados. doctor Silva, que es el defensor oficial que obligatoriamente debe defenderlos y hace muy bien en hacerlo para no romper el Estado constitucional. Exacto, no se viola. La garantía de defensa. defensa. Exactamente. A mí me pareció fundamental reunir a toda esta gente para que cada uno aporte sus ideas. Un tema que, como bien surgió en esta mesa, que estamos evolucionando, incluso el derecho penal también está evolucionando, como bien plantean acá los doctores, ya hay antecedentes probados en casos importantes que han llegado incluso a resultados concretos respecto de las investigaciones y fundamentalmente con respecto a juicios en ausencia. O sea, el instrumento jurídico puede existir, hay antecedentes, hace falta nada más y nada menos que la voluntad política. Recordemos una vez más que la reunión finalmente secreta que tuvo en aquel momento el canciller argentino Tillerman con Salehi, que era el canciller iraní del año 2011, finalmente se tradujo el 27 de enero del año 2013 en la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Concretamente esto fue así. Recordemos también que cuando el ex fiscal asesinado Alberto Nisman lo denunció, él mismo fue asesinado el 18 de julio del año 2015. Finalmente el Parlamento iraní ni siquiera consideró el memorándum porque, como bien dice aquí el doctor Indy, en el artículo 7 de los 9 artículos que tiene el memorándum de entendimiento, lo que quería era básicamente el objetivo, era que esto se informe al Interpol para que eventualmente lograr que esas circulares rojas vayan perdiendo vigencia. Esta fue la verdad. Luego, es una forma inexplicable porque nadie puede entender por qué un país que sufrió un atentado de esta naturaleza, siendo Irán directamente responsable de estos atentados, finalmente entra en una especie de entendimiento cordial entre la República Argentina y la República Islámica de Irán.
Yo no puedo saber cuáles fueron los intereses, pero no menos cierto es que una investigación tiene el derecho de preguntarse, ¿se benefició la República Argentina? ¿O quiénes se beneficiaron en la República Argentina de este entendimiento? El fiscal Nisman, por haber denunciado, fue asesinado. Y esto fue asesinado porque la justicia argentina concretamente dijo que el fiscal Nisman fue asesinado. Y habría que leer en esta resolución que hace la justicia argentina de 656 hojas, cuando habla cuál fue la mecánica, habla que como mínimo hubieron 2 personas en el departamento, simplemente porque cuando el fiscal Nisman dice que va a ir al Parlamento a denunciar el memorándum de entendimiento con Irán, el fiscal Nisman fue asesinado. Tenemos también la herramienta jurídica de juicio en ausencia. Están los elementos. Falta simplemente, y lo digo con dolor, pero también lo quiero puntualizar con mayúsculas, voluntad política. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Gracias por estar aquí en la mesa. Me pareció que era fundamental charlar este tema y seguir arrojando luz. Gracias.